La comunicación vertical. No podemos concebir el ejercicio del poder del individuo A sobre el individuo B sin alguna comunicación de A hacia B. La América Latina es un ejemplo muy claro de la propiedad de tal afirmación. Una exigua minoría de su población ejerce poder sobre la vasta mayoría para asegurarse la dominación total. Para hacerlo así, las élites oligárquicas recurren a la comunicación de masas como instrumento para mantener inalterable la situación. Este uso de la comunicación se hace a menudo en forma tan antidemocrática que llega a ser comunicación vertical, como la llamaron Pasquali, Freire y Gerash. Y esto que sucede entre las clases sociales dentro de cada uno de los países de América Latina también ocurre entre todos ellos, una sociedad dependiente y los Estados Unidos de América, su dominador externo. En ambos casos, los poderosos subordinan a los impotentes con la ayuda de la comunicación. La situación se encuadra nítidamente en la linealidad del paradigma clásico que, como lo sugiere la siguiente observación, no favorece al comportamiento democrático de la comunicación. Lo que ocurre a menudo bajo el nombre de comunicación es poco más que un monólogo dominante en beneficio del iniciador del proceso. La retroalimentación no se emplea para proporcionar la oportunidad de diálogo genuino. El receptor de los mensajes es pasivo y está sometido puesto que casi nunca se le brinda la oportunidad proporcional para actuar al mismo tiempo como verdadero y libre emisor. Su papel esencial es el de escuchar o obedecer. Tan vertical, asimétrica y cuasi autoritaria relación social constituye, a mi modo de ver, una forma antidemocrática de comunicación. Debemos ser capaces de construir un nuevo concepto de la comunicación, un modelo humanizado, no elitista, democrático y no mercantilizado, afirma Beltrán en este párrafo. Muchos en Latinoamérica están de acuerdo con esa clase de afirmaciones. Gerash considera que es urgente concebir otras teorías de la comunicación que estén más de acuerdo con esta región y con el tercer mundo en general. Y un académico paraguayo se expresa así: debemos superar nuestra compulsión mental de percibir nuestra propia realidad a través de conceptos e ideologías foráneas y aprender a ver la comunicación y la adopción desde una nueva perspectiva, dice el paraguayo Díaz Bordenave. La perspectiva de Freire, un hito. Una puerta ancha de entrada a una fértil avenida de nuevas perspectivas fue abierta en la parte inicial de los años 60 por un maestro y filósofo de la educación, el brasileño Paulo Freire. Su visión de la educación como un instrumento para la liberación de las masas de la opresión por las élites le ganó el exilio de su país a mediados de la década. Desde entonces, escribiendo al principio desde Chile y después desde Ginebra, él ha visto sus ideas difundirse internacionalmente y ser puestas en experimentación inclusive en África. Aunque concentró su pensamiento a nuevos principios y métodos de educación a nivel de grupo y de manera especial en contextos rurales, sus proposiciones han tenido, especialmente en Latinoamérica, un impacto significativo sobre la teoría de la comunicación en general, incluyendo aquella que corresponde a los formatos de los medios de comunicación de masas. Educación para la opresión. Freire lanzó una gran crítica a la educación tradicional como instrumento de la dominación cultural de las mayorías por las élites conservadoras, así como verlo apellidó al esquema tradicional en comunicación. La teoría del balde, Freire llamó educación bancaria a la pedagogía clásica. Los banqueros, maestros, son aquellos que representan a los ricos en conocimientos, los miembros de las élites del poder que monopolizan la información junto con todo lo demás de algún valor en la sociedad, y son quienes hacen los depósitos en las mentes de los pobres, ignorantes, los estudiantes, quienes han de recibir pasivamente la riqueza así transferida a ellos. Los depósitos contienen el conjunto de normas, mitos y valores de los opresores de la humanidad. Si los oprimidos los aprenden bien, pueden esperar ascender dentro de la estructura socioeconómica, política y cultural que los opresores presiden. Es decir, pueden cobrar algún día los depósitos de bienes materiales que los banqueros están dispuestos a concederles en forma paternalista como recompensa por adaptarse a su ideología y no trastornar el orden establecido. Al obrar así, los oprimidos tienden en su mayoría a convertirse en opresores.
puesto que, aunque algunos pueden querer actuar de diferente manera, le temen a la libertad. De esta manera, las propias masas explotadas son utilizadas para ayudar a asegurar la perpetuidad del sistema, y como Gramsci señaló, tal vez la peor opresión es aquella que hace prensa del alma del hombre, convirtiéndolo en la sombra de su opresor. Por tanto, Freire advierte que ninguna pedagogía que sea verdaderamente liberadora puede permanecer distante de los oprimidos, tratándolos como a desafortunados y ofreciéndoles modelos provenientes de los opresores. Los oprimidos deben ser sus propios ejemplos en la lucha por la redención. ¿Cómo se propaga la verdad? Tras la educación bancaria yace, alega Pinto, una teoría de conocimiento que define la relación que prevalece entre un sujeto que sabe y una realidad objeto que se conoce. Se entiende a tal realidad como algo estático y terminado, y ambos, el sujeto que sabe y el objeto conocido, se consideran entidades metafísicas, así como unidades fijas y distintas. Esa es la razón para que la relación sujeto-objeto se haga muy difícil. No es fácil para el sujeto comprender el objeto. Cuando finalmente logra comprenderlo, lo que nace es una relación de propiedad entre el uno y el otro. Aquí entra, añade Pinto, la noción de la verdad como la posesión del sujeto. Busca él entonces imponer su visión de la realidad como definitiva y sin alternativa en las mentes de los otros, lo que la reciben también como definitiva y por tanto no sujeta a duda, crítica o reto. Pinto concluye: se genera entonces entre el educador y el aprendiz una relación social totalmente vertical. El educador, sujeto poseedor de la verdad absoluta, la deposita, la impone en la inteligencia del aprendiz, quien recibe pasivamente, la memoriza. Esta verticalidad implica la dominación intelectual del educador sobre el aprendiz, la cual es sostenida por un sistema de sanciones disciplinarias de manera tal que la verdad sea siempre aceptada sin contrastación. Domesticación en vez de liberación. Freire siente que una relación tan autoritaria es manipulatoria de las personas, las que son tratadas como cosas o animales, sin tomar en cuenta lo mucho que ello pueda disfrazarse con recursos docentes aparentemente no despiadados. Ese trato constituye una ofensa a la dignidad humana y a la libertad. Tal domesticación es sólo posible porque el maestro, en vez de ayudar al estudiante a desmitificar la realidad, contribuye a su mayor mistificación. Así, al estudiante no se le permite descubrir que la cultura es superior a la naturaleza, que el hombre es un ser histórico capaz de transformar constantemente su realidad física y social, y que los oprimidos, en vez de aceptar esa realidad en forma fatalista, son capaces de liberarse de ella y de construir una diferente para mantenerla a la sociedad como está, para evitar que sea evaluada en forma crítica. El maestro no entra jamás en comunicación real con los estudiantes, simplemente les impone sus comunicados, impidiendo que ellos desarrollen una conciencia autónoma de la realidad, porque la comunicación genuina, entendida como diálogo dirigido a compartir activamente las experiencias y a reconstruir la realidad conjuntamente, privaría a ese maestro de su poderosa ventaja, la manipulación. Freire hace con énfasis la siguiente afirmación: es por esto que para nosotros la educación como práctica de la libertad no es la transferencia o transmisión de la sabiduría o de la cultura, no es la extensión del conocimiento técnico, no es el acto de depositar informes o hechos en los aprendices, no es la perpetuación de los valores de una determinada cultura, no es el esfuerzo de adaptación del aprendiz a su medio ambiente. Además de la sumisión y de la pasividad, la falta de creatividad es vista como una consecuencia de tipo bancario de educación. Impedida de razonar críticamente, la persona se inhibe de desarrollar su imaginación. Su conciencia sobre la naturaleza y la existencia social permanece ingenua y a menudo mágica, como los que mandan prefieren que sea. Esto puede también propiciar el individualismo egoísta y la competencia entre los oprimidos, más que la solidaridad y la cooperación. La sociedad permanece como narcotizada para servir los fines de las minorías que controlan la educación y la comunicación. Los medios. Agentes de subyugación. Freire consideró a los medios de comunicación de masas como los propagadores de los mitos, normas y valores de las minorías oligárquicas, y como tales instrumentos de la comunicación vertical y alienante encargados de ayudar al logro de la subyugación de los oprimidos. Y al referirse al formato de la educación interpersonal del adulto, conocida como extensión agrícola, establecida en Latinoamérica con la ayuda de Estados Unidos, el académico lo atacó como opuesta a la verdadera comunicación, puesto que educar no es extender algo desde la sede de la sabiduría hasta la sede de la ignorancia.
El letrado brasileño afirmó: para nosotros, la educación como práctica de la libertad es, por encima de todo y ante todo, una situación verdaderamente gnóstica, aquella en la cual el acto de conocer no termina en el objeto de ser conocido, puesto que entra en comunicación con otros sujetos que también son conocibles. Hacia la comunicación democrática. Con muy pocas excepciones, los críticos iniciales de las conceptualizaciones de la comunicación no alcanzaron la profundidad suficiente para llegar a las raíces de lo que criticaron la economía y la política. El juego del poder, una de esas excepciones, la constituyó el finado C. Wright Mills en 1980, quien denunció a los medios de comunicación como promotores entre las masas del analfabetismo psicológico, dirigido a favorecer la hegemonía de las élites del poder. Rogers en 1981 sostuvo que los modelos lineales implican una visión autocrática unilateral de las relaciones humanas y calificó al modelo clásico como un paradigma de extinción. Y el propio profesor Laswell en 1982, al predecir el futuro del mundo de la comunicación en relación con el desarrollo de las naciones, llegó a anticipar dos paradigmas constantes. Rotuló a uno como el modelo oligárquico que sirve a los propósitos de los centros de poder transnacionales, y dijo: al empeñarse en la consolidación de un orden público mundial oligárquico, los instrumentos de la comunicación son empleados para adoctrinar y distraer. Laswell llamó a la alternativa modelo participatorio, bajo el cual los medios de comunicación de masas proporcionan oportunidades de atención que generan y reeditan planos comunes del pasado, presente y futuro del hombre, y fortalecen un sentido universal y diferenciado de identidad e interés común. Para Harms y Reichstadt, el modelo oligárquico es considerado como paralelo al modelo lineal, unidireccional de comunicación por transmisión que se ha empleado en el estudio de la comunicación de masas y de otros sistemas controlados por las fuentes. En gran parte, sin embargo, fueron las perspectivas latinoamericanas las que descubrieron las raíces del paradigma clásico de transmisión-persuasión pro status quo, la naturaleza antidemocrática de las relaciones sociales de entre las naciones y entre ellas. En efecto, virtualmente todas las críticas latinoamericanas están bien condensadas en la expresión comunicación vertical, es decir, de arriba hacia abajo, dominante, impositiva, monológica y manipuladora, en resumen, antidemocrática. Así percibida, la comunicación no es una cuestión técnica que debe ser tratada en forma aséptica, aislada de la estructura económica, política y cultural de la sociedad. Es un asunto político mayormente determinado por esa estructura y a su turno contribuyente a la perpetuación de ella. Por tanto, la búsqueda de una salida de tal situación se dirige al cambio de la comunicación vertical antidemocrática hacia la comunicación horizontal democrática. La búsqueda comenzó más que todo en la década presente en varios lugares mediante esfuerzos que variaban en su alcance y enfoque, pero coincidían en un propósito: democratizar la comunicación tanto en el concepto como en la práctica.